Diplomacia extraterrestre por el ufólogo Jaime Rodríguez. Muchas personas con poca información al respecto consideran que el fenómeno ovni consiste únicamente en los platos dando vueltas por nuestro espacio aéreo desafiando todos nuestros conocimientos de la gravedad. Incluso hay quienes han sido imbuidos de esa intoxicación de la información y concluyen que se trata de proyectos secretos de alguna potencia mundial con tecnología que aún nos resulta desconocida. Sin embargo, no es así, ya que este tema abarca todo la existencia misma de nuestra humanidad, la cual ha sido distorsionada por un sistema aberrante y compulsivo en el cual te han hecho creer que la mentira es verdad y que la verdad es mentira, y esto ha sido diseñado perversamente por los estamentos que rigen el sistema con el único objetivo de manipularnos para que tú o yo no pensemos, pues la ignorancia es el terreno más fértil en el que se pueden desenvolver quienes nos manipulan, ya que un hombre pensante se convierte en un hombre peligroso, por lo que a los manipuladores del sistema no les conviene que el común de las personas piensen más allá del límite establecido por ellos mismos, ya que cuando despiertas con un conocimiento superior al de la media normal, inmediatamente empiezas a cuestionar las bases mismas en las que ha sido estructurado este sistema. Cuando una persona, ya sea porque tuvo la oportunidad de observar con sus propios ojos este fenómeno o simplemente porque su conciencia evolucionó y llegó a la madurez mental que le permitió entender que no estamos solos en un universo, que verdaderamente somos parte de un gran entorno cósmico al que pertenecemos como un engranaje más de esta fabulosa máquina que es el universo, despierta del letargo de un cruel engaño a causa de haber sido víctima de una horrorosa herencia cultural en lo referente al fenómeno ovni. Y una de las primeras preguntas que se plantea es ¿de dónde vienen? E inmediatamente, ¿qué es lo que buscan en nuestro planeta? ¿Y por qué no bajan y hablan con nosotros? En lo referente a la primera pregunta, ¿de dónde vienen? Su respuesta prefiero dejárseles a los contactados, ya que ellos podrían proporcionar datos más específicos sobre su procedencia o al menos sobre la procedencia de los seres que los contactan, pues yo me podré inventar cualquier destino y quizás ustedes me lo creerían, pero nada más ajeno a mis principios y propósitos. Sin embargo, en lo que sí estoy claro es en la mayor parte de sus intenciones, tanto porque he revisado la historia de nuestra humanidad como porque he podido observar la conducta de aquellas personas que han vivido la experiencia del contacto y luego de un largo y tortuoso proceso de investigación he podido concluir que su experiencia es real, así como la historia que a continuación relataré con el único propósito de que sean ustedes mismos quienes puedan deducir las respuestas de las otras dos preguntas. ¿Qué es lo que buscan y por qué no bajan? ¿Qué es lo que buscan? Esta pregunta quedó ampliamente contestada en nuestra obra denominada Israel, otra creación de los extraterrestres. Sin embargo, cuando revisamos los libros en los que se redacta el origen de las diferentes culturas y civilizaciones en nuestro planeta, siempre, pero siempre, vamos a encontrar algún acápite en el que nos hacen referencia a los señores de las estrellas, viniendo a hibridar en este planeta o a dar origen a una nueva civilización. Esto es lo que Occidente no puede entender, o si lo entiende, lo oculta, ya que para mis amigos los gringuitos, únicamente la invasión de los irlandeses, la guerra del norte contra el sur y otros de sus procesos son historia, pues todo lo demás que no entienden o no quieren comprender se llama mitología. Además, a través de varios videos observamos, por ejemplo, a estos aparatos ingresando en lagos y mares, de lo cual existen suficientes evidencias registradas por los propios oficiales de la Marina ecuatoriana para recolectar agua y especies, ya que además de utilizar los subproductos del agua, entendemos que son científicos que acondicionan la vida en diferentes lugares del universo, razón por la cual tendrían derecho a hacer buen uso de las diferentes especies de los planetas que visitan, además de aprovechar o catalizar las distintas energías que se generan en los procesos de erupción de los volcanes, de lo cual podríamos escribir un sinfín de capítulos sobre su diversidad. En muchas ocasiones podemos entender el motivo a las intenciones de estos seres para visitar nuestro planeta, lo que a decir de la historia, en la mayoría de los casos, resulta en vano, ya que sus buenas intenciones plasmadas a través de mensajes o comunicaciones poco o nada han sido entendidas por sus interlocutores. Y
muy por el contrario, los así llamados mensajes en la mayoría de los casos han sido manipulados o mercadeados con perversas intenciones, como en tantos casos de los que hemos tenido conocimiento por nuestra situación geográfica en América del Sur, y en los que se han atribuido estas presencias a apariciones religiosas, distorsionando la información, deificando a sus protagonistas y apartándose de la génesis misma de sus intenciones, aprovechando además estos hechos para un horroroso plan de mercadeo que únicamente obedece a las aberraciones de sus dirigentes, quienes deliberadamente los manipulan. Con este corto preámbulo, entonces, creo que nos podemos introducir en la siguiente pregunta, que es de vital trascendencia. ¿Por qué no bajan? La respuesta es categórica: sí bajan, y siempre han bajado, pues el problema no son ellos sino nosotros, y ejemplos de esto existen por millares. Sin embargo, por polémico que parezca, me quiero referir al mejor ejemplo que me viene a la mente, y es el de uno de estos extraordinarios seres extraterrestres que en su momento vino a nuestro planeta para enseñarnos un conocimiento que nos permitiera evolucionar y trascender como seres conscientes, y que sin embargo, lejos de aceptar este conocimiento, los mercaderes de la fe comerciaron con él y establecieron un verdadero imperio con su mensaje, apartándose de su verdadera génesis. Sí, me refiero a este extraordinario ser extraterrestre al que conocemos como Jesús el Cristo, a este ser que ni sus apóstoles lo entendieron, razón por la cual antes de regresar en cuerpo y alma a su planeta, les resumió todas sus enseñanzas en tan solo 2 mandamientos: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a sí mismo. Sin embargo, hoy en día a muchas personas aún les resulta difícil entenderlos, y lo peor es vivirlos, y fue igual en el pasado, terminaron matándole. ¿Y quiénes lo mataron? Los sabios de la época, los poseedores del mejor conocimiento, o sea, los miembros del Sanedrín, con lo que queda demostrado que el conocimiento sin amor es totalmente destructivo, y esta es la clave de la incipiencia de las autoridades en todo el mundo. Luego, los mercaderes de la fe se encargaron de dar las interpretaciones que quisieron a su historia y mensaje, para lo que crearon cientos de sectas y representantes de su Dios en este planeta, apartándose totalmente de su verdadera intención, concentrándose en el gran negocio que ese libro denominado Biblia les representaría, y preocupándose únicamente de formas y rituales, mas no del fondo de sus sabias enseñanzas. Para empezar, crearon lo que dan en llamar el Antiguo Testamento, en donde se redacta la historia sobre el origen del pueblo elegido no sé para qué, ya que desde que tengo uso de razón sé que están matando por la tierra prometida que su Dios les ofreció y que nunca les dio, pues la ONU tuvo que cometer un acto de invasión en 1948 y ubicarlos en la Palestina de hoy. Una historia que en nada, pero en absolutamente nada, se relaciona con el otro libro que le adosaron llamándole el Nuevo Testamento. Y es que, lejos de asimilar la esencia misma de este mensaje, se dedicaron a dividirse y multiplicarse por los detalles sobre el entorno en el que se desenvolvió la vida de este personaje. Existe pues un paralelismo en la interpretación de los seres que giran en torno de las así denominadas religiones, y sin querer cuestionar la fe, que es lo que más respetamos de las personas y que al final ha resultado ser el caballo de batalla de los religiosos. Paralelismos que lógicamente cuenta con la complicidad de los infiernos y Satanás, a quien tanta publicidad le han dado. Dicho sea de paso, la fe religiosa de cada persona tiene mucho o todo que ver con el punto geográfico donde nació. De esta manera, si nacemos en Arabia Saudita, pues a juro debemos ser musulmanes. Si nacemos en la India, debemos adorar a Brahma, Vishnu y Shiva, así como nosotros, Latinoamérica toda, fuimos invadidos por los españoles, quienes, a más de robarse todo el oro, violar a nuestras mujeres y matar a los indios, les dejaron clavando una estaca a los habitantes de América con un libro que grafica la historia de un solo pueblo, Israel, pueblo que apenas sí tiene 7000 años de antigüedad y que resulta ser el Benjamín de estas culturas, frente a las ya mencionadas que pasan de 13000 y 25000 años de antigüedad. En fin, la ufología interpreta, por ejemplo, la característica de lo que ellos llaman ángeles, arcángeles, querubines o serafines
como seres extraterrestres o ultraterrestres que lógicamente habitan y se desplazan en planos de cuarta, quinta u otras dimensiones. Estos seres ultraterrestres llamados ángeles tienen un papel protagónico en el desenvolvimiento de todas las religiones y habitan en diferentes planetas, los cuales siempre vienen identificados por una sola palabra, cielo, que visto de esta manera se vuelve incomprensible para quienes queremos comprender. Estos ultraterrestres de diferente manera tienen una actuación muy importante sobre toda la actividad relacionada con mantener la línea genética, pues deben de encargarse de seleccionar una mujer con un vientre muy puro, capaz de resistir el altísimo nivel de vibración que traería este nuevo ser que va a ser engendrado en su vientre, con el método que para hoy conocemos como inseminación artificial, y que en el caso particular de Jesús el Cristo traería un gran mensaje para la humanidad. Con este propósito, y tal como lo describe la Biblia, en 13 oportunidades hacen parir a mujeres ancianas y estériles a fin de poder ir siguiendo la ruta genética que les llevaría hasta María, la madre de Jesús el Cristo. Luego, con una nave guían a los llamados pastores hacia Belén, y así se suceden los ya conocidos acontecimientos posteriores. Pero como ya lo demuestra la historia, para quienes vivimos despiertos en este planeta, el mal llamado ser humano poco o nada ha hecho para demostrar que en verdad aquí existe vida inteligente, pateando y desechando toda sugerencia que lo lleve a revertir su conducta, lo cual salta a la vista con solo considerar la cruel e inconsciente actitud que mantiene, y las mal llamadas autoridades se esfuerzan en echar al traste cualquier buena intención de los extraterrestres o terrestres, pues los organismos dominantes se han tomado demasiadas molestias para remodelar la superficie planetaria, destruyendo su capa de ozono, depredando sus bosques e ensuciando sus aguas, erosionando y destruyendo sus suelos, llevando a cabo masivos e incontrolables experimentos con el átomo y destruyendo por ende su atmósfera, sobrecargándola de radioactividad más allá de los límites de la natural tolerancia de sus propios habitantes. ¿Es que no se dan cuenta de que está ocurriendo? ¿Es que no piensan en su destino y en el de las nuevas generaciones? Además, son incapaces de trabajar juntos en beneficio del entorno que los mantiene. Así las cosas, queda claro entonces que el mensaje dado por Jesús el Cristo, ya denominado aquí en este escrito como el más sobresaliente extraterrestre que en su tiempo nos visitó, los propios mercaderes de la fe se han encargado de distorsionarlo y siguen cometiendo atrocidades con la propia venida de sus representantes. Por ejemplo, hace pocos días, por mis actividades, estuve en una base militar en la ciudad de Quevedo tomando testimonios a algunos funcionarios del ejército ecuatoriano, cuando pude observar cómo un sacerdote de la Iglesia Católica, luego del famoso Te Deum, pasaba revista a una dotación de armamentos, entre estos tanques de guerra y otros, a los cuales dicho sacerdote les salpicaba agua bendita para con este acto, según él, santificar su misión. ¿Es acaso santificable la misión de matar a otros seres humanos? Pocos días después, por esas coincidencias de la vida, don Javier Benedetti me invitó a su radioemisora Centro para conversar de mi trabajo en su programa de entrevistas de la mañana. En esta charla pude tener también frente a frente al arzobispo de Guayaquil, Monseñor Antonio Arregui, a quien relaté lo sucedido con este sacerdote en Quevedo y lo cuestioné preguntándole hasta cuándo su gremio le seguirá poniendo la firma a las atrocidades de la guerra. A lo que me respondió con mayor naturalidad que lo seguirían haciendo porque los militares también son hijos de Dios. Interrogantes. Creo que la historia ya nos demuestra hasta la saciedad la conducta aberrante y sanguinaria que esta iglesia ha demostrado a lo largo de todos los años desde su creación, pues para no remontarnos tan lejos, tan solo en el siglo XX, el mundo ha luchado en más de 200 guerras en las cuales han muerto 78 millones
millones de personas. Con la venida de los mercaderes de la fe, y mientras que los estados secundados por estos mal llamados religiosos glorifican a los soldados que luchan en las guerras, la mayoría de las personas que mueren en ellas son mujeres y niños. Cada minuto que pasa, 30 niños mueren por falta de comida o vacunas de bajo precio. En ese mismo minuto, los gobiernos gastan 1,3 millones de dólares norteamericanos en logística militar provenientes de las riquezas producidas con el desangramiento de sus habitantes. Para cuando escribo estas letras, 23 de enero del 2007, George Bush acaba de presentar un informe al Congreso de su país en el que le pide mayor presupuesto, 30.000 millones de dólares más, para enviar una mayor dotación de soldados y armamento a Irak a fin de continuar con su cruel invasión, al tiempo que el informe de la ONU reporta un aproximado de 400.000 personas muertas en Irak desde que se dio la invasión, por lo que me gustaría preguntarle a este criminal, ¿cuántas de estas personas son terroristas? Las estadísticas de hoy son escalofriantes y nunca sabremos el cruel balance de esta horrorosa invasión. Lo que sí sabemos, de acuerdo a los registros de la ONU, es que el 50% de la riqueza de este planeta lo posee el 6% de las personas que viven en los Estados Unidos de Norteamérica, y que al año se gastan 900.000 millones de dólares norteamericanos en armamento militar en todo el mundo. Y de este presupuesto, Estados Unidos de Norteamérica gasta el 50%, siendo que bien saben las así llamadas autoridades que con únicamente el 30% de este presupuesto se podría erradicar el hambre en África. Pero ¿a quién le importa? Nos podríamos adentrar mucho en este tema de la incidencia de los ultraterrestres en las diversas historias de nuestra humanidad que han sido visualizados en todas las denominadas religiones. Sin embargo, el propósito de este relato únicamente es pasar rozando este tema, solo para demostrar al buen entendedor que no sirve de nada el que estos seres vengan, de donde vengan, a nuestro planeta, a sugerirnos el buen camino, pues nosotros con nuestra conducta hacemos infructuosa su venida. Ahora, apartémonos de estos casos de la historia que han tenido una gran connotación y adentrémonos en casos espectaculares que son más contemporáneos, que para mí han tenido una trascendencia extraordinaria y de los cuales, gracias a los secretistas de turno, la comunidad poco o nada se ha podido enterar. Diplomacia extraterrestre por el ufólogo Jaime Rodríguez. Banjú. Apenas empezaba la década de los 90 cuando se me pidió por parte de un programa de televisión llamado Visión del Mundo, que se transmitía por el canal 3 del cable, que asistiera para hablarles sobre el tema de los ovnis. Pude mostrar videos que evidenciaban la presencia de los objetos voladores no identificados sobre el espacio aéreo del Ecuador, lo que causó gran sorpresa entre las personas que estaban interesadas en la vida extraterrestre. Esto me llevó casi inmediatamente a 2 presentaciones más en la misma estación, por requerimiento del público. Pasaron pocos días y fui invitado por el señor Alberto Borges a su programa de noticias denominado Telemundo, en la estación televisiva Ecuavisa de la ciudad de Guayaquil, en donde las imágenes presentadas rompieron récord de sintonía, y esto se convirtió en la vía para que se programe posteriormente un gran especial, que finalmente fueron 3, conducidos por el señor Alfonso Espinosa de los Monteros, quien denominó a estos programas con el título de Los ovnis vuelven a nosotros. Cuando desarrollábamos este programa, que se transmitió en vivo desde el planetario del Instituto Geográfico Militar en la ciudad de Quito, al mismo tiempo se reunían para ver mi presentación, sin que yo tenga conocimiento de ello, 3 diplomáticos, uno de los cuales, al advertir las imágenes que yo exponía, exclamó: si este señor supiera lo que nosotros vivimos. Pasaron los días y fuimos llamados Cristian Almeida y yo por una persona extraordinaria, quien estuvo presente en la mencionada reunión de los diplomáticos cuando uno de ellos se expresó en los términos antes citados, y que, intrigada por la experiencia que ellos mencionaron haber compartido, les pidió que se la relataran, y así lo hicieron. Esta extraordinaria persona es doña Beatriz de Calero, a quien aprovecho la oportunidad para enviar, donde quiera que se encuentre, mi más cordial y sentido agradecimiento por su gran espíritu de bondad y honestidad. Luego de que nos dieran los
los detalles de esta experiencia, que son muchos y que por razones de tiempo y espacio queremos abreviar, nos pusimos en contacto con su principal protagonista, el señor Alberto Ávila Machuca, quien se desempeñó como agregado cultural en la Embajada de Ecuador en Perú. Nuestro primer acercamiento a este diplomático lógicamente generó más dudas que certezas de parte y se inició lo que yo llamo un largo y tortuoso trajinar por indagar en los detalles de esta experiencia, meta que finalmente se logró luego de 7 años de insistencia y gracias a los buenos oficios de persecución de esta increíble dama, doña Beatriz de Calero. Uno de esos días que yo llamo la de iluminación, logramos acercarnos con doña Beatriz hasta la casa de don Alberto Ávila en las inmediaciones de las valles de la ciudad de Quito, en donde, en honor a la verdad, desde el primer momento que fuimos atendidos de la manera más cortés posible, considerando las circunstancias, y luego de una larga entrevista, sacamos en resumen lo siguiente. Debemos tomar en cuenta que para entonces la Embajada de Ecuador en Lima, Perú, era la que más atención y presupuesto recibía en el mundo por parte de Cancillería, en comparación con las otras embajadas, debido al conflicto fronterizo que por muchos años vivieran los dos países. Un buen día, entrado el mes de agosto del año 1969, se presenta en el consulado de Ecuador en la ciudad de Lima un ser de casi 2 metros de estatura, impecablemente vestido, con un perfume nunca antes percibido por persona alguna de los presentes y con un léxico y vocalización del lenguaje castellano sin acento alguno. Este personaje reflejaba una gran paz en su rostro y mucha personalidad, la que a decir de su interlocutor era como un talismán atractivo. Pide a la secretaría señorita Fabiola Guerra, para entonces hoy señora de Ceballos, hablar con el señor embajador, doctor Alfredo Luna Tobar, más quien finalmente lo recibe es el cónsul, el señor Jorge Dávila González, que solicita al extraño visitante que le muestre su identificación, ante lo cual este ser se presenta como el comandante Banjú. En ese momento aparece en escena el diplomático señor Alberto Ávila Machuca, quien le pregunta si es comandante del ejército, de la marina o de la aviación, a la que Banjú responde señalando al mismo tiempo hacia el cielo: no, soy el comandante de esa nave, indicando hacia la nave que se sustentaba en el espacio aéreo sobre la sede de la embajada. Al verla, lógicamente los diplomáticos se quedaron atónitos. Una vez repuestos de su sorpresa, le hicieron pasar a una oficina para interrogarlo, pues una vez advertido el embajador Luna Tobar, por su propia soberbia no lo atendió, envanecido por ese poder que ostenta alguien que nunca antes lo ha tenido y que cree que su cargo le va a durar toda la vida. Es así como estos dos personajes de la diplomacia ecuatoriana, Ávila Machuca y Dávila González, sostuvieron a partir de ese momento varias reuniones en las que este ser extraterrestre los deslumbraba, no solamente con sus extraordinarios conocimientos en cualquier área de información que ellos les solicitaban, sino también con su franca modestia. Fueron muchos los temas que abordaron estos diplomáticos con el comandante Banjú, pero resaltaré solo algunos que incitan a la reflexión para los que todavía hoy, en pleno siglo XXI, se siguen preguntando ¿por qué no bajan?, siendo que para hoy ya estamos flotando en evidencia. Por ejemplo, Banjú les contó con lujo de detalles lo que iba a suceder en nuestro país en los próximos 20 años. Solamente esta información ya hubiera sido importante para que nuestras autoridades puedan revertir a tiempo su conducta. Sin embargo, de ninguna manera esto sucedió. Otro caso: inteligencia militar, dos términos entre sí contradictorios. Habría solicitado a sus personeros en Perú que trataran de conseguir la información de cuántos tanques de guerra había adquirido el ejército peruano en la entonces aún llamada Unión Soviética, información que les había sido totalmente imposible de obtener por ningún medio. Un día, en uno de esos encuentros, y siendo que esta información era ultra secreta, Banjú les entregó a estos diplomáticos una fotografía satelital en la que claramente se podían observar 140 tanques de guerra estacionados en las inmediaciones del Callao, puerto de Perú. Ojo, para los escépticos, esta fotografía fue enviada al Ministerio de la Defensa de nuestro país y clasificada como documento sensible y fue archivada como documento secreto. Esto constituye una prueba irrefutable e invalorable como evidencia de todo lo anterior.
anteriormente dicho, y esperamos que algún día los secretistas de turno sufran una metamorfosis a seres humanos y decidan que nosotros, el común de la gente, tenemos el derecho a conocer la verdad. Van Hu les habló de la telepatía, de la dermo-óptica, visión a través de la piel, de la clarividencia y de tantas otras facultades extrasensoriales que poseemos los habitantes de este planeta, pero que lastimosamente por ese oscurantismo que rodea a los manipuladores del sistema en que vivimos no se nos permite conocer y desarrollar desde los primeros años de nuestra infancia a través de los estudios escolares. Podríamos hablar mucho de todas estas experiencias de contacto con estos seres. Sin embargo, para demostrar que de nada sirven estos acercamientos del cosmos, les contaré otro caso perfectamente documentada en varios de mis videos de investigación, que conecta también con los diplomáticos ecuatorianos, ya que sorprendentemente Van Hu les comentó en el mes de enero de 1970 que en ese mismo año sucedería un desastre en la Cordillera Blanca y específicamente en la población de Yungay, hecho que fuera advertido varios años atrás a otra persona, pues estos seres le dieron la misma información a diferentes contactados separados en sí por muchos kilómetros de distancia, sin que ninguno de ellos supiera de la existencia de los otros, y menos todavía de la precisión de la advertencia que a continuación detallamos. Yungay. Dentro de mi trabajo de investigación en el campo del contacto con seres extraterrestres, existe una experiencia que me marcó desde que la conocí, debido al escepticismo y rudeza con que trata su experiencia este personaje, un ingeniero eléctrico que viene de Yugoslavia a Perú, contratado por la empresa Graña y Montero como jefe de operaciones a inicios de la década de los 60 para administrar la central hidroeléctrica de Huallanca, que se encuentra ubicado frente a la unión de los ríos Santa y Quitaraxa en el Cañón del Pato, varios cientos de kilómetros al norte de la ciudad de Lima y perteneciente al departamento de Ancash. Luego de una larga historia y nuevamente abreviando al máximo la misma, este personaje llamado Vlado Kapetanovich logra interrelacionarse en varias oportunidades con estos seres, quienes se identificaron como provenientes de Apu. Esto sucedía en el año 1963. Estos seres, con su extraordinaria tecnología, hacen pasar a Kapetanovich al interior de su nave, invitación que en su momento también les fue planteada a los diplomáticos ecuatorianos y fue declinada por estos por temor, y le muestran en una pantalla de tiempo todos los trágicos eventos que se iban a suscitar en esa región, que en resumen demostraban cómo se produciría un temblor con epicentro en el área de Chimbote, y que este traería como consecuencia el que una de las bases del nevado conocido con el nombre de Huascarán se trizaría y se desprendería un gran témpano de nieve, el mismo que se precipitaría cuesta abajo arrastrando consigo a manera de alud una gran cantidad de lodo y piedras que prácticamente sepultaría a la población conocida con el nombre de Yungay. Kapetanovich, mirando atónito este evento, les preguntó a estos seres cuándo ocurriría este desastre, a lo que ellos respondieron proporcionándole una fecha: el día domingo 31 de mayo de 1970, pasado el mediodía. Conmovido con estas imágenes y luego de terminada la entrevista con los señores de las estrellas, Kapetanovich decide entonces que, como todavía faltaban varios años para la mencionada fecha, él estaba a tiempo para prevenir este desastre, razón por el cual se dirige hasta el juez de paz de la región, algo así como un comisario o teniente político en nuestro país, y pone una denuncia en la que deja constancia de lo que sucedería, con lujo de detalles en el desarrollo de estos eventos, tal como él los había observado en aquella pizarra de tiempo que estos seres le habían enseñado. Una vez terminada de redactar su denuncia, el juez de paz le pregunta que cómo así él podía tener una información con casi 7 años de anticipación sobre algo que sucedería en el futuro, a lo que Kapetanovich honestamente responde que se la dieron unos seres extraterrestres, lo cual ocasionó risas en el juez de paz y lógicamente la denuncia fue llevada a la burla. Sin embargo, quedó impresa con su propio puño y letra, documento que algún día lo lograré registrar en video. El tiempo pasó y los eventos se sucedieron exactamente como habían quedado redactados en 1963 en la denuncia presentada por Vlado Kapetanovich. Murieron 55,000 personas, incluyendo a la madre de quien en los primeros años del 2000 fuera presidente del Perú, el señor Alejandro Toledo. Aquí
Aquí queda entonces evidencia una vez más la dureza de corazón y de razonamiento del ser humano frente a las acciones que le inducen a revertir su conducta, a lo que se niegan rotundamente, buscando para su justificación un refugio en la ignorancia y la inconsciencia. Y es que la historia nos demuestra que el problema somos nosotros. Este artículo está dedicado a los que después de tener acceso a tan vasta evidencia sobre la visita de seres extraterrestres a nuestro planeta, aún se siguen preguntando ¿y por qué no bajan? Este subtítulo puede parecer agresivo, sin embargo lo que usted leerá a continuación es exactamente un extracto de progresión de la conducta, de cómo reaccionarían los seres humanos si en este momento ocurriera lo que a continuación detallamos, pues ya está suficientemente demostrado para hoy que el problema somos nosotros, no los extraterrestres.